Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. El arrepentimiento es la única escapatoria del justo juicio de Dios. Es un principio divino y en el versículo 10 del capítulo 37 de Jeremías el Señor lo confirma enfáticamente. Dice, porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. ¿Sabe por qué lo dice? Porque el pueblo de Jerusalén, de Judá, tiene que arrepentirse antes que van a hallar apoyo de parte de Dios. Nos dice que aún hipotéticamente Judá derrotara a los caldeos, él no fallará en ejecutar su juicio. Incluso si matara a los soldados enemigos y solamente quedaran los heridos, se levantaría cada uno en su tienda y prenderían fuego a esta ciudad. Está diciendo, no importa la capacidad del ejército, no importa el apoyo humano. En este caso, si Dios está contra su pueblo, el pueblo no puede tener victoria. Después de afirmar este principio divino, seguimos adelante con la historia de la persecución contra Jeremías. Su única falta es hablar lo que Dios le dice hablar. Sus enemigos no pueden tolerar la verdad de Dios. Escucha el texto de versículos 11 hasta 21 de Jeremías 37. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a la tierra de Benjamín, para apartarse
de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresuró al profeta Jeremías diciendo: «Tú te pasas a los caldeos». Y Jeremías dijo: «Falso, no me paso a los caldeos». Pero él no le escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas. Y habiendo estado allí Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros, ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, oh rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán, para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Bueno, ya lo hemos leído. Quizás hay que ponerlo, esta porción, en su contexto y comentar sobre estas cosas para dar la idea exactamente de lo que está pasando en esta porción de las Escrituras. Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Que podamos todos aprovechar de la palabra de Dios ahora. Estamos examinando la injusticia de los enemigos de Jeremías. Lo castiga, no porque hizo alguna maldad, sino porque habló la pura verdad, según la había oído de la boca de Dios. Sus enemigos son los enemigos de Dios, y han desechado su palabra y no se han arrepentido. Por eso Dios ha prometido su derrota en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Cosas semejantes pasan en la sociedad en el día de hoy. Y si en la iglesia hay dirigentes que voluntariamente resisten a la palabra de Dios para seguir con sus propias agendas, pues lo mismo puede pasar dentro de la iglesia. La iglesia, según Pablo, es columna de la verdad. Pero hay líderes que les importa más defender políticamente su posición, más que acudir a la verdad bíblica. Créeme que lo he vivido personalmente y lo he visto acontecer al tratar con asuntos y personas igual que en el día de Jeremías. No solamente en el caso de Jeremías, sino en el mismo caso del Señor Jesús. Algunos lo hacen defendiendo la posición de la mayoría. A veces esta es la razón, porque abandonan la verdad bíblica.
Están defendiendo la posición de la mayoría. Siguen a lo que dicen la mayoría de las personas involucrado en alguna situación discutida en una congregación. Algunos defienden su denominación. Algunos defienden una opinión doctrinal. Cuando se manifiesta una obra entre ellos que la contradice. Algunos deciden según lo que es conveniente económicamente y otros ejercitando su pretendida autoridad. En estos casos, la verdad de la palabra de Dios es puesta a un lado y solo es considerado la mayoría, la denominación, la posición doctrinal, el dinero o la autoridad. Repito, en casi 60 años de ministerio. Y aún antes que entré en el ministerio lo he visto. Y no pocas veces. Da pena anunciar que no todos los miembros de la iglesia son sinceros. Pero la verdad existía aún en los tiempos bíblicos. ¿Cómo vamos a pensar ser tan inocentes que pensar que todo lo que hay en la iglesia está bien? No, siempre han existido personas que han intentado de adelantarse personalmente en la iglesia, por lo que ofrece la iglesia. La Biblia es el único árbitro que puede decidir legítimamente cualquier situación cuando hay una controversia. Lo que hace falta son líderes que aman la Biblia, más que su propio oficio o su posición, y que aman la Biblia sobre el bienestar de otros seres humanos, sean amigos, parientes o personas con ventajas económicas. Un asunto que el apóstol Santiago trató en su carta. Había personas en la iglesia en el día de Santiago que estaban favoreciendo, dando preferencia a los ricos. Pues estamos estudiando lo que pasó a un profeta en Israel, por gente que le oponía porque buscaba esa gente poder y ventaja. Un propósito por estudiarlo es reconocer el hecho y decidir que nosotros por nuestra parte no participaríamos en semejantes situaciones. Por eso seguimos adelante con el estudio de Jeremías. Ya lo vemos en la cárcel, debido a la posición inflexible de Jeremías. Sus principales enemigos, como lo eran los fariseos en el tiempo de Jesús, esperaban la oportunidad de arrestarle. Esta oportunidad vino cuando Jeremías, aprovechando la breve retirada del asedio caldeo, lo que leímos en versículo 11, quiso ir a su ciudad natal y sacerdotal, que se llamaba Anatot. Quizás pensó que no podía ser más en Jerusalén. Su ciudad estaba al norte de Jerusalén, en el territorio de la tribu de Benjamín. Debido al asedio, el alimento escaseaba, y Jeremías no fue el único que quiso abastecerse de provisiones. Intentó ir a su propiedad, quizás la que había comprado a un pariente, que tratamos en otro estudio. Como vimos, y este fue en el capítulo anterior, así que recientemente hemos tratado el asunto. Sabemos por lo que aprendimos en el capítulo 11, estoy hablando de versículos 19 hasta 23 de capítulo 11, que Jeremías tenía muchos enemigos en Anatot. Así es que tenía que tomar muchas precauciones al dirigirse hacia allí. Pero al salir para su ciudad, estando todavía en la puerta que se llamaba Benjamín, porque iba
al territorio en la dirección de Benjamín, le salió al encuentro un soldado, un capitán de la guardia, llamado Irías. Su abuelo, Ananías, fue un falso profeta que predijo que el yugo de Babilonia sería quitado al cabo de 2 años. Tú puedes leer esto en capítulo 28, versículo 11. Por eso vemos que Jeremías está diciendo dónde están estos falsos profetas que dijeron que Nabucodonosor y los caldeos no se acercaría a Jerusalén. Bueno, ya fue lo podrían ver que esta profecía fue falsa. La profecía que Ananías y otros profetas hablaron fue falso. Vino Nabucodonosor y asedió a Jerusalén. Ananías murió por mano del Señor 2 meses después. Lo dice el mismo capítulo 28 en versículo 17. El capitán acusó falsamente a Jeremías diciendo que al salir por una puerta de la ciudad iba a desertar de los caldeos. Esto no era razonable, ya que los caldeos no se encontraban cerca de la ciudad en aquel momento. Jeremías salía por la puerta de Benjamín al norte hacia Anatot. E imagino que los babilonios estarían marchando hacia el sur para encontrar a los egipcios. Por supuesto, Jeremías negó la acusación. Dijo, esto es falso. Pero al capitán no le interesaba la verdad. Hay gente así. No le interesaba la verdad, sino la ocasión, la oportunidad para poder encarcelar al profeta. El capitán acusó a Jeremías de traición, de ser infiel a su patria y de entregarse a los enemigos. Permíteme recordarte que algunos acusaron a Jesús de servir a Beelzebú. Lo puedes leer en Lucas capítulo 11, versículo 15. Le acusaron de estar sirviendo al príncipe de los demonios. Y Cristo dijo a sus discípulos que ellos recibirían acusaciones semejantes. Si al dueño, dijo, de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Léelo en Mateo 10, versículo 25. Es decir, que los discípulos de Jesús podrán sufrir lo mismo que Él sufrió y tener que resistir mentiras. De igual manera, ser acusado de cosas falsas está siendo una táctica de los enemigos. Este sigue siendo una táctica de los enemigos, los que se oponen a los que simplemente y humildemente quieren servir al Señor, acusarle de estar uniéndose con el enemigo. Falsas acusaciones. La negación de Jeremías es irrelevante para Irías, porque ha hallado una razón, sin importar que sea falsa, para apresar al profeta, y le trae delante de los oficiales del reino, es decir, de los jueces. No son los mismos nobles que eran amigos de Jeremías del último capítulo, o los del capítulo 26, 16. Lea allí y verás que Jeremías tenía entre la gente gobernante unos amigos que le apoyaban. Pero ha pasado tiempo ya, desde que ellos tuvieron parte en la historia. Y estos de ahora son hombres peligrosos. Incluso el rey los teme, como veremos en el siguiente capítulo. Bueno, estos príncipes
estos gobernantes, gente importante en el reino, airados azotaron a Jeremías y le metieron en la cárcel. La ciudad utilizaba la casa de un alto secretario que se llamaba Jonatán como prisión, estando adecuado para este propósito. Jeremías estuvo en la parte subterránea de la cárcel mucho tiempo, dice en versículo 16. Voy a repetir citando los versículos para traerlos a la memoria otra vez. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas. Y habiendo estado allá Jeremías estuvo allí por muchos días, dice el versículo 16. El rey Sedequías demuestra algo de sinceridad. No eran tan terribles como los príncipes suyos. Tenía un poco de sinceridad al dejar que Jeremías saliese de la prisión a su casa, a su propia casa, para consultar con él. Es un encuentro secreto, en el que el rey pidió una palabra del Señor. Probablemente los malvados oficiales controlan a Sedequías el rey. Él les tiene miedo y son parte de la razón por la cual el rey no sigue la palabra de Dios. Es débil como rey y sus príncipes le dominan. Pero él sí tiene cierto respeto por el profeta. Recordemos que Pilato quiso soltar a Jesús, ¿recuerda? Pero no fue viable políticamente. Tú lo verás en Juan 19:12. Vamos a ir un momento para que veamos cómo Pilato estaba algo parecido al rey Sedequías en cuanto de su política. Dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Y con ese argumento hizo que César cediera a sus deseos. Rendirse a la influencia de una multitud o de hombres poderosos no es una excusa para ponerse en contra del Dios omnipotente. Así que el rey Sedequías espera una palabra más positiva para sí mismo y para su pueblo, pero como ha determinado avenirse con sus oficiales, el juicio y la sentencia de Dios no serán reducidos. Jeremías dijo, si hay una palabra de parte del Señor. ¿Cuál fue esa palabra? En mano del rey de Babilonia serás entregado. Versículo 17. Lo puedes leer. Ojalá que pueda abrir tu Biblia y así más íntimamente ver que lo que estamos estudiando aquí es lo mismo que hay en tu Biblia. Estamos estudiando la palabra de Dios. Y si tú tienes una Biblia, tu misma Biblia estará hablándote las verdades que estamos intentando de exponer en este estudio. Como Jeremías es el portavoz de Dios, su encarcelamiento es una evidencia presente del estado impiedoso de la tierra. En el capítulo 26 y versículo 16, en el reinado anterior de Joacim, los príncipes y ancianos defendieron al profeta y hablaron de cómo Miqueas habló de un desastre venidero en el tiempo del rey Ezequías. Estos fueron los príncipes anteriores.
que eran más simpáticos con Jeremías y más temedores de Dios. Ahora tenemos unos príncipes malvados que no temen a Dios y que están controlando el rey. En Jeremías 26, 19 preguntaron: ¿acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, a todo Judá? ¿No temió a Jehová? Están preguntando los príncipes anteriores. Y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. Pudieron razonar mejor. Haremos pues, versículo 24 del mismo capítulo 26, haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas. ¿Ves cómo temieron a Dios? Como que también ellos estimaron sus propias almas. Eso es lo que pasa con la gente que se oponen a Dios. Están oponiendo a sus propias almas. Están poniéndolos en peligro. Un hombre especialmente, versículo 24 de ese mismo capítulo 26, Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías, para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Le defendió uno de estos príncipes. Estamos viendo otro día en nuestro estudio de hoy, en capítulo 37, donde hay un solo hombre así, como Ahicam. El hecho de que no haya ninguno es prueba de que el tiempo de la derrota final de Judá está cerca. No hay nada espiritual en Judá que valga la pena no castigar. Está pudrido espiritualmente. No hay una ofensa más grande para Dios que la injusticia demostrado contra sus siervos. Pablo escribió a los tesalonicenses. Puedes ver esto y apuntar el versículo 2 de Tesalonicenses 1:6. 2 de Tesalonicenses 1:6. Para que lo estudie. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo, dice. Delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dios reacciona a la injusticia demostrada contra sus siervos. Jeremías testifica de la injusticia de haberle azotado y encarcelado. Lo hemos leído en versículo 18. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti o contra tus siervos y contra este pueblo, para que me pusieseis en la cárcel? Los falsos profetas que profetizaron de paz ya han sido deslegitimados, porque lo que profetizaron acerca de que Nabucodonosor no tendría éxito fue hallado falso. Nabucodonosor ya ha llevado cautivo a Babilonia incluso al rey anterior, Jeconías. Pero aún así, con más evidencias amontonadas contra los falsos profetas y príncipes, los más tercos se endurecen contra la palabra de Dios. Leemos otra vez versículo 19. ¿Y cuándo están vuestros profetas que os... ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros, ni contra esta tierra? Una mentira fue. Están enfrente de sus muros Nabucodonosor y su ejército. Jeremías pide al rey que si no puede controlar a los oficiales controlar a los oficiales en otros asuntos,
al menos le libre de la prisión, donde ellos le habían echado. Pero Sedequías actúa a su manera, manifestando así su carácter comprometido. Hace lo suficiente por el profeta como para aliviar su carga, pero no lo suficiente como para airar a los príncipes. Debería haber librado a Jeremías y, como José, haberle hecho consejero en el reino, como hacía el faraón, pero solamente le traslada de la parte subterránea de la prisión al patio y le da una ración de una torta de pan al día. ¡Ah, qué valiente y generoso!, ¿verdad? Pienso en Gamaliel, quien fue prudente y sagazmente argumentó delante del concilio judío a favor de la vida de los apóstoles. ¿Se acuerda la historia en el libro de los Hechos? Por lo que quizá debamos recomendarle un poco. Pero después, él se sentó con los demás, observando cómo eran azotados. Hasta cierta parte les salvó la vida, pero no los libra a los apóstoles. Y él está allí cuando ellos son azotados, probablemente con 39 latigazos. Él no es una persona incondicionalmente entregada a los propósitos de Dios, este hombre. Un defensor de la justicia de Dios, con un corazón ardiendo con celo por ella, se hubiera puesto entre los apóstoles y sus maltratadores, diciendo: si vais a azotar a estos hombres, tendréis que azotarme a mí primero. Pero una mentalidad política, como la de Sedequías y Gamaliel, atesorará para sí mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vea Romanos 2:5. Y para Judá está próximo a llegar. Más tarde veremos cómo la ira del Señor cayó sobre el rey Sedequías. Vamos a pasar al capítulo 38 y vamos a leer los primeros 6 versículos. Esta es cuando Jeremías es abandonado a la muerte en una cisterna. El rey abandona a Jeremías en manos de príncipes malignos. Lo leeremos. Hemos visto cómo fue débil este rey. Quería escuchar a Jeremías, quería escuchar la palabra, especialmente si fuera favorecible para él. Pero cuando vienen los enemigos de Jeremías, él cede a su voluntad. Vamos a leer. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras. Porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, aquí vamos a oír de su debilidad política: he aquí que él está en manos vuestros,
pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces, tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Ambos, Jucal y Pasur, rechazaron la palabra del Señor que Jeremías les había entregado. Sedequías envió a Jucal en el capítulo 37, versículo 3, y a Pasur en capítulo 21, versículo 1, estos dos hombres que se menciona aquí. El rey les mandó para consultar al profeta. Gedalías, hijo de Pasur, no es el mismo Gedalías, hijo de Safán, amigo de Jeremías, que fue designado por el emperador como gobernador sobre la tierra. Pero este Gedalías es posiblemente el hijo de Pasur mencionado en 21:1 también. No tenemos ninguna certeza sobre quién es Cefatías. Jeremías recibió de parte del Señor la comisión de dar al pueblo una opción, abierta y públicamente, para su propio beneficio. El único bien que podían esperar en medio de la crisis. Esta opción es cuestión de vida y o muerte. Ellos pueden elegir seguir viviendo sin ningún otro bien, ninguna otra garantía, solamente vivir. La otra opción es morir de tres maneras: por la espada, la hambruna o la pestilencia. Jeremías menciona estas tres maneras de morir varias veces en el libro. Dios sabe que no existe ninguna escapatoria del asedio de Babilonia contra Jerusalén. No es tiempo de ir a la batalla contra el ejército enemigo, porque Dios mismo peleará contra ellos en su ira. La resistencia es inútil y de hecho fatal. Así es que el mejor consejo que se puede dar al pueblo es que se rinda voluntariamente. Leemos el mismo consejo en el versículo 2 y también en el capítulo 21, 8 y 9. Hemos leído esto anteriormente. Vamos a leer el versículo 2 otra vez. Aquí en capítulo 38, así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín, y vivirá. Aprendemos una y otra vez que Dios, con un propósito disciplinario, está entregando a Jerusalén en manos de el emperador de Babilonia, Nabucodonosor. Lo hemos leído en versículo 3. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregado esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Pero esta no es la palabra que los príncipes quieren escuchar. Es la verdad, pero no lo quieren escuchar. Lo pasó, pero no quieren saber la verdad. Ese es el problema con la verdad. Muchas veces es difícil aceptarla, porque nos duele, porque no nos conviene. Pero una cosa, la verdad es algo muy terca, porque se cumple. Se oponen intensamente esos príncipes, reclamando la muerte del profeta por haberlo dicho. Piensan que su mensaje es traicionero, que desaliente al ejército y la población en general. Mientras rechazan la palabra de Dios, es obvio que no pueden sentir su misericordia a través del mensaje.
Vimos en el último capítulo que Sedequías es un rey débil, controlado por príncipes impiedosos de su gobierno. Otra vez, como en el último capítulo, reflexiono sobre la posición de Pilato ante los líderes judíos. Estaba persuadido de que Jesús era inocente y las palabras de Jesús y la insistencia de su propia esposa le produjeron temor. Pilato quiso librarle, pero la conveniencia política le obligó a dar el veredicto opuesto. Dijo, Juan 19:6, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. De igual manera el rey Sedequías pone a Jeremías en manos de los príncipes. Como versículo 5 hemos leído, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Los cristianos jamás deben esperar el apoyo de los líderes de este mundo. Ellos metieron a Jeremías con sogas en una cisterna profunda, con la intención de que muriera por falta de comida, o quizás por hundirse en el cieno que contenía la cisterna. El historiador Flavio Josefo relata que el cieno le llegaba hasta el cuello. Es muy probable que Jeremías hiciera referencia a esta experiencia después en su escrito en su libro de Lamentación. Dice, ataron mi vida en cisterna, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Puedes leerlo en Lamentaciones capítulo 3, versículos 53 hasta 57. Solamente leí una parte, hay más ahí. El contenido me hace pensar que estaba luchando por mantener la cabeza fuera del cieno. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a leer la siguiente porción y vamos a ver que un esclavo y eunuco rescata a Jeremías. Versículo 7 de capítulo 38 de Jeremías. Y oyendo a Abed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Abed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Abed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Abed-Melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el rey Abed-Melech dijo el etíope Abed-Melech a Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo sus sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. ¿Dónde está el habitante de Jerusalén? Que sea como Ahicam,
el cual estuvo con Jeremías en el capítulo 26, versículo 24, donde dice: la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba con Jeremías, de manera que no fue entregado en manos del pueblo para que le dieran muerte. ¿Dónde está otro hombre como él? Ya no hay ni una sola persona que posea temor de Dios. Esta es otra señal del nivel tan profundo y degradado en el que ha caído Judá. Peor incluso que en el tiempo de Joacim. Se acerca mucho el día de su destrucción. Aunque ningún conciudadano se acerque a Jeremías para apoyarle, Dios, siempre fiel a sus siervos, utilizará cualquier medio disponible para rescatarle. En este caso, usará a algún nacido fuera de Israel, a alguien nacido fuera de Israel, un etíope, a quien se le ha quitado su masculinidad, es eunuco. Es un eunuco esclavo en la casa del rey, pero él es quien salva la vida de Jeremías. Este hombre que vive sin dignidad humana tiene más sentido y decencia que los nobles de Jerusalén. Puede que sea un creyente secreto que haya estado escuchando la palabra de Dios que Jeremías proclamó en el palacio, porque lo hizo Jeremías. Posiblemente estaba atendiendo al rey durante la visita de Jeremías al palacio. Sin embargo, como esclavo del rey, tiene acceso a él. Dios también tiene en cuenta este detalle al elegir a Ebed-Melech. El Espíritu de Dios mueve el corazón de una persona que está dispuesta y tiene la posibilidad de hacer algo para resolver el problema del profeta. El esclavo sale del palacio real al lugar donde las autoridades realizaban los negocios en tiempos bíblicos, es decir, a las puertas de la ciudad. La situación me hace acordar de otro eunuco etíope, a quien Dios envió a un judío llamado Felipe. Vino de lejos, desde Samaria, Felipe, para encontrarle en el camino entre Jerusalén y Gaza. Felipe fue ordenado ir allí, sin saber el asunto. Vino de lejos, desde Samaria, digo. El eunuco era un hombre muy importante que servía a Candace, reina de los etíopes. El Espíritu Santo lo había apartado a este hombre para adorar al Dios verdadero. Venía de Jerusalén. Esta ciudad era el único lugar a donde los no judíos podían ir antes de la época del Evangelio, si tenían hambre y sed de justicia. El Evangelio provee a personas que felizmente irán donde haya un individuo que busca a Dios. Un verdadero evangelista, aunque el Señor le use para predicar a multitudes, irá felizmente a una sola persona para llevarle a la salvación. Warren Wiersbe relata una pequeña historia de la experiencia del gran evangelista D.L. Moody, cuando preguntó a un señor sobre la condición de su alma. El señor contestó: a ti no te importa. Moody contestó: pero sí, me importa mucho. Entonces, contestó el señor, usted tiene que ser D.L.
Moody, muy conocido en su día. Me hizo llorar al pensar cómo sería ser conocido como alguien a quien le importa un alma perdido. Este era lo que este señor vio en Moody. Al oír la historia de Moody, ¿quién era Moody? Él creyó que solamente Moody, que predicó a miles de personas, tomara tiempo para hablar con una sola persona. Y con ese pensamiento terminamos el estudio de hoy. Pero amigo, también, no sé hasta cuántas gentes puede llegar a este programa, pero a mí me interesa también una sola persona que puede estar escuchando en este momento, que no tiene a Cristo. Quisiera darle la misma pregunta que dio Moody a este señor al preguntarle de la condición de su alma. Te pregunto, amigo mío, ¿cómo es tu alma? ¿Cómo está tu alma? Esta pregunta le dio mi padre a un hombre también pecador. Iba saliendo de la iglesia, había venido a escuchar la palabra de Dios, pero iba saliendo ya para su casa. Mi padre conocía un poco su historia y le tomó por la mano y le dijo, amigo mío, ¿cómo está tu alma? ¿Te importa? ¿Te importa más que cualquier otra cosa? No le preguntó cómo está tu cuerpo, cómo te sientes, cómo es tu salud. No, Señor. Vio a la cosa más importante, cómo estaba su alma. El hombre fue a su casa, pero no pudo dormir. La pregunta seguía en su mente, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está mi alma? Y no pudo dormir por la preocupación, porque sabía que su alma no estaba en buenas condiciones con Dios. Así que quedó sin sueño, sin poder dormir hasta las 4:30 de la mañana. Entonces, sabiendo la casa donde hospedaba a mi padre, fue allí y tocó en una ventana donde estaba la habitación de mi padre. A las 4:30 de la mañana mi padre se levanta, va a la puerta, le deja entrar y habla con él y ore con él. Y ese hombre recibió a Cristo y llegó a ser un predicador a muchas personas. No, sí, nos importa una sola persona. Una sola persona nos importa. Si su alma no pertenece a Cristo, te estoy pidiendo ahora, Señor, a alguna persona que escucha este programa, amigo mío, por favor, entrega tu alma al Señor. Confiésale como tú, Señor. Permita que Él entre en ti, porque tú tienes la responsabilidad de abrir la puerta de tu vida para que el Señor entre y te salva, tu alma eterna. Te dejo con esta palabra hasta el próximo programa. Espero que decidas recibir a Cristo. Y a todos mis hermanos, espero que estéis con nosotros en el siguiente programa, donde cuando vamos a ver esta situación en que ha caído Jeremías, casi para morir en el seno de una profundidad. Vamos a ver qué le pasa cuando intercede por él un eunuco etíope. Hasta la próxima vez.